Estamos tratando, especialmente en esta serie, sobre personajes que formaron parte de aquella época bastante linda, hermosa, cuando el Señor, aún más veníamos en una secuencia hablando después de la resurrección. Y después de la resurrección, a los seguidores de Jesús se les conocía como los del camino. Posteriormente se los llamó también cristianos, pero antes de aquel nombre que habían tomado en Antioquía, ellos mismos se llamaban los del camino. ¿Quiénes eran los del camino? Eran personajes, hombres de Dios que no solamente eran los conocidos como los 12, sino estaban dentro de este grupo también, que era un grupo grande, mujeres, niños, adultos. Y hemos sentido como pastores compartir algunos de estos personajes que no solamente eran parte de los 12, sino que formaban parte de estos seguidores del Señor, parte de la iglesia. Hoy quiero hablarte de alguien muy especial, de alguien un poquito diferente o más a las características de lo que hemos venido escuchando comúnmente como un seguidor del Señor. Porque siempre cuando hablamos de seguidores de Jesús, hablamos de un modelo de judíos, de personas que crecieron tal vez en ese ambiente un poquito más apegados a la Torá. Pero quiero hablarte de alguien muy especial. Su nombre es Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Y quisieran que todo lo que vamos el día de hoy evidenciarlo, estudiarlo, en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 1. Hechos, capítulo 10, versículo 1. Y dice el primer versículo: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Ahí nos muestra un poquito las características de lo que era Cornelio. Era un centurión de la compañía llamada La Italiana. Era un centurión. ¿Qué era un centurión? El centurión era un comandante romano de un grupo llamado la centuria, que era representado o estaba a cargo de 100 hombres, y él era el jefe de aquel grupo. Lógicamente todo esto ligado al ejército romano, a un imperio demasiado poderoso en este tiempo. Y esta persona representaba a alguien de mucha autoridad. No solamente era un soldado del ejército romano, sino era aún más uno de los encargados de los jefes. Dice aún más centurión. Él estaba al frente de un grupo de 100 hombres, en los cuales él los dirigía. Y cuando entendemos esto, es que era una persona con autoridad, para simplificarlo. Y dice la palabra, el versículo 2: Cornelio era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía también muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Voy a leerlo, estoy leyendo en la versión Reina Valera. Quiero solamente este versículo también leerlo en la traducción actual, traducción lenguaje actual. Cornelio y todos los de su casa amaban y adoraban a Dios. Además, Cornelio ayudaba mucho a los judíos necesitados, a los judíos pobres, y siempre oraba a Dios. Estamos hablando de un romano, de alguien con autoridad. Pero el versículo 2 nos da unas características bastante interesantes, y quiero sacar las 3 características que resaltan aún más en este pasaje. ¿Qué era Cornelio? Primero, era una persona temerosa a Dios. Cuando hablamos de temor a Dios, y bueno, dando resumen de todo lo que encierra este concepto, quizás hablamos de una persona que estaba comprometida con la palabra. Estamos hablando de una persona que estudiaba la palabra. Cuando hablamos de temerosa a Dios, es que conocía los mandamientos e intentaba practicarlos. Cuando hablamos de temor a Dios, es que también la palabra mandaba muchas cosas a hacerlo. También habla, y si habla de que adoraba a Dios, también probablemente era una persona que daba sus ofrendas, que daba
daba sus diezmos, porque todo esto encerraba el temor a Dios. Es alguien que se comprometía también al estudio de la palabra y a la práctica. Primer punto de Cornelio, dice, temía a Dios. Segundo punto, dice, era una persona que daba limosnas al pueblo. El que me habla del pueblo, especialmente de los judíos, está relacionándose porque los romanos en este tiempo estaban dominando al pueblo de Israel. Hacía obra social con los necesitados. Segundo punto, hacía limosnas, ayudaba. Puedo ver en esta parte cómo resalta mucho lo que es aún más de aquel primer gran mandamiento, cuando el Señor lo resume y dice: el primer gran mandamiento, en el cual todos comúnmente conocemos, es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, a tu prójimo, dice también como a ti mismo. Amaba, el primer punto, él al Señor. Y el segundo también lo intentaba cumplir, dice la palabra, amaba a su prójimo, hacía ayuda social. Hoy quiero también hacer una pausa en esto porque es importante. Muchas veces nosotros creemos que amar a Dios solamente es asistir a la iglesia, pero salimos fuera de la iglesia y somos personas iráticas, somos personas egoístas, somos personas que tal vez solo nos relacionamos entre nosotros. No, la palabra de Dios nos muestra que nuestro prójimo tiene mucho que ver con aquella respuesta de lo cuánto yo amo a Dios. Yo cómo reacciono con las personas que están en mi entorno. Qué tan buen compañero soy en mi trabajo. Qué tan buen compañero soy en mi universidad. Qué tan buen vecino soy. ¿Qué es lo que dicen tus vecinos de ti? ¿Eres la persona que siempre está compartiendo algo? ¿Eres la persona que siempre saluda cuando vas en la calle? ¿Eres la persona la que menos problema hace, o la que más pelea, o la que más reclama? ¿Cuál es tu actitud en tu entorno? Segunda característica de Cornelio: era un buen vecino, era un buen ciudadano. Y claro que sí, un buen ciudadano. Probablemente, lógicamente, pagaba todos sus impuestos y todo lo que demandaba en la ley. Todo esto forma parte de la respuesta de hacer las cosas bien a nuestro prójimo. Interesante. Y tercer punto, dice la palabra de Dios en el mismo versículo: lloraba a Dios siempre, lo cual representa, tenía una muy buena relación con Dios. Tercer punto, tenía una muy buena relación con Dios. No solamente se quedaba con el hecho de que temía a Dios, tal vez leía la palabra, cumplía tal vez con sus ofrendas y todo lo que demandaba, tal vez esos principios importantes de la Torah, sino también oraba al Señor, tenía su espacio íntimo con el Señor. Tres características importantes que marcan la diferencia de un hombre que no era común: temor a Dios, ayudaba al prójimo. Tercero, tenía una buena relación con Dios. Creo que nosotros deberíamos de imitar tres características muy importantes. ¿Qué tan valiosas y pesadas eran estas características? No solamente para el entorno que lo veía, para su familia, para las personas para las cuales él servía, trabajaba, para la sociedad, sino qué tan importante esto era para Dios. Y vamos a ver cuán pesado es cumplir estos tres mandatos o estos tres principios. El versículo 3 dice: este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él vio una visión, dice, y aún más se le apareció un ángel en esta visión. Y el ángel le responde en el versículo 4, él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones. Y ponle atención a lo que le dice el ángel de parte del Señor: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios.
Y eso tenemos que recalcarlo. Tus oraciones y tus limosnas, tu obra social, tu trato con tu entorno, lo que tú haces con tu familia, con tus vecinos, con tus amigos, y lo que tú oras íntimamente, lo que tú temes a Dios, lo que tú das tus ofrendas, lo que tú eres fiel, eso quedó como memoria. ¿En dónde? Delante de Dios, en el cielo mismo, en el trono de Dios. Me encanta esto, y repite conmigo, aún más si puedes hacerlo donde estás. Han subido para memoria. Repite la palabra memoria. Memoria significa que lo que Dios ve en ti, que tú haces para Él o haces en tu entorno, no es en vano, sino queda como memoria guardada en los cielos para que en un tiempo específico Dios responda a tu vida. Pastor, Dios se olvidaría la ofrenda que di hace un año, donde di todo lo que tenía, y donde no solamente era el diezmo, sino era una ofrenda donde probablemente, no sé si alguien tal vez lo anotó y registraron. Tal vez puede ser que se olvidaron, tal vez puede ser que los pastores tal vez no lo registraron, pero quiero decirte que todo lo que hiciste para Dios está escrito en los cielos, y llegará un día donde dice la palabra de Dios, y el cielo hará memoria sobre lo que tú hiciste y te responderá, porque todo lo que tú haces para el reino de Dios y todo lo que haces para Dios nunca pasa desapercibido, sino hay una memoria en el reino de los cielos que queda marcado en el día en el cual tú necesitas. Amén. Amén, me emociona entender esto, porque hoy sé que cada cosa que hago para Dios no es en vano. Pastor, hace 10 años ayuné, hace 2 años ayuné, entregué muchos días al Señor. Quiero decirte que todo eso queda como memoria en el reino de los cielos. Aquí hay un hombre que había hecho tan bien las cosas y que no podía pasar desapercibido. Muchos dirán, es que es en vano la fidelidad en la iglesia. ¿Para qué voy a estarme yendo? De aquí tal vez me iré cuando den de alta todas estas restricciones. Puedes hacerlo, pero quiero que sepas que si tú eres fiel en el tiempo de necesidad, eso queda como memoria en el reino de los cielos cuando más lo necesites. Hoy entonces yo medito, ¿qué estoy marcando en el reino de los cielos como memoria en mi vida, en mi familia? Es tan increíble porque la palabra no solamente muestra lo que hacemos para Dios, sino también lo que hacemos con nuestro entorno. Queda como memoria la forma como respondes a la sociedad. Queda como memoria en los cielos la forma como tú ayudas a la gente, cómo ayudas a tu prójimo, cómo ayudas a tus hermanos. Queda en memoria la forma lo que honras a tus padres. Queda como memoria lo que tú sirves a la sociedad. Entonces no es en vano, porque muchos tal vez podrían también pasar por alto esto y dicen, no, yo solamente sirvo en la iglesia, soy un buen cristiano, pero por fuera soy un mal vecino. No, también esto se complementa. Está escrito en la palabra. El cielo se fijó en las limosnas, en lo que tú has hecho para el pueblo. ¡Qué increíble! El cielo no se olvida de tu relación, de tus tiempos de oración con el Señor, de tus caminatas, de tus madrugadas, de tu compromiso. Qué hermoso. Dios responde a Cornelio. El versículo 5 dice: entonces envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio,
Este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Y el versículo 8, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. El ángel se revela, le hace saber todo lo que es necesario que suceda, que vaya a buscar al apóstol Pedro. Él va enviando criados. Voy a resumir un poco esta historia. Ellos van, encuentran a Pedro. Dios ya le habla a Pedro a través también de una visión. Pedro viene. Aquellos hombres se quedan también a descansar donde Pedro moraba, viajan, posteriormente vienen a casa de Cornelio. Cuando Pedro está en casa de Cornelio, el versículo 30, voy a adelantarme un poco más, dice: entonces Cornelio dijo a Pedro, cuando Pedro ya llega a su casa: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Qué interesante. Hago hasta una pausa aquí pequeña. En ayunas. Era un hombre que intentaba agradar a Dios. Y a la hora novena, en el mismo versículo 30, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y el 31, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y el 34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y quiero resaltar esta parte: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué Pedro dijo esto? Porque aquel hombre en el cual estamos hoy relatando su historia, Cornelio, no era judío, era un romano. Anterior a estos pasajes, para Pedro no fue tan fácil entender esta parte, porque el Señor ya le estaba hablando que vaya aún más a tratar con alguien que no iba a ser judío. Ojo, que el Señor, cuando bendice, unge y escoge a sus discípulos, todos aquellos hombres con una historia, con una raíz judía, con una raíz hebrea. Y tal vez el evangelio, aquellos hombres estaban pasando un proceso, porque todo lo que Dios había hecho años antes, siglos antes, tenía que ver solamente con Israel. Pero hoy Dios estaba abriendo un panorama para que el evangelio pueda llegar a otros ámbitos, a otros lugares y extenderse. Y hoy Dios está escogiendo a un hombre que no tenía que ver con una ciudadanía israelita, era romano, y aún más era de los soldados, y las personas que estaban en el ejército no eran tan bien vistas, porque ellos eran los que tal vez gobernaban a los judíos. Entonces quiero que entiendas desde el pensamiento de un judío, que vean a un soldado y a un jefe hoy entregando su vida al Señor, teniendo hambre de Dios, siendo alguien que leía la palabra,
que estudiaba, que oraba. Entonces para Pedro también era impactante. Y por eso él recalca y dice: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Porque tal vez él podría pensar hasta ese tiempo que el Señor seguiría solamente escogiendo a los judíos, al pueblo de él. Pero el Señor hoy estaba abriendo un campo a través de su muerte y resurrección. Es que el evangelio era global. Significa que Dios ya abriría el campo para servir, y no solamente tendría que ver con judíos. Si el Señor tendría que usar romanos, lo iba a hacer como hoy lo estaba haciendo. Hoy no sé en qué estado tal vez estado en tu vida, y tú puedas decir: yo no sé si soy la persona más apta, porque no nací en una cuna cristiana, porque no viví este mundo, porque no crecí en esta parte, porque tal vez no soy el más considerado. Hoy Dios está hablando a tu vida como lo hizo aquí con Pedro. Dice: el Señor ya no hace acepción de personas. Si el Señor vio algo en alguien que estaba intentando agradarle y serle fiel, el Señor irá en busca de ti. Hoy quiero decirte que el Señor te está buscando a ti, te está hablando a ti, está dándote una palabra a ti, y está el Señor cumpliendo una vez más su palabra contigo, como lo hizo con Cornelio. No sé en qué estado te encuentres, pero no dejes que el enemigo muchas veces te limite a creer que Dios puede usarte. Es que, pastor, yo soy mujer, es que yo soy adulto, es que yo soy niño. No importa la edad que tengas ni el género que tengas, seas hombre, seas mujer, Dios quiere hacer algo en tu vida. Amén. Dios tiene algo en tu vida. Dios ya no hace excepción de personas. Y no es que antes lo haya hecho, es que Dios siempre inicia desde un fundamento. Y como dice la palabra, la salvación vino de los judíos. Paz no solamente se quedó con los judíos, sino fue un plan global. Desde ahí inició todo, pero Dios alcanzó a todos. Tal vez Dios inicia siempre con alguien. Tal vez inicia con tu padre en tu casa. Tal vez Dios inicia con un pastor que fue a predicar en tu casa. Pero es para que después de esa palabra se expanda el evangelio, y tus hijos también crean, y tus hermanos también crean, y tu familia también crea. Y por qué no de esa casa, de tu casa, salga alguien que sirva a Dios. Y por qué no de esa casa salga alguien que vaya a las naciones en el nombre de Dios. Y claro que sí, porque Dios inicia siempre por un fundamento, pero es con el objetivo de extenderse, de crecer. Hoy tú puedes ser ese siguiente Cornelio, esa persona en la cual tal vez para muchos no estaba en sus planes, pero estás en el plan de Dios. Está tu nombre escrito en el reino de los cielos, porque Dios ha visto tu vida. Dios ha visto tu vida. Dios ha visto lo que haces en la intimidad. Dios ha visto las ofrendas que das. Dios ha visto tu fidelidad. Dios ha visto tu servicio. Vuélvele a creer a Dios con todo tu corazón. Créele a Dios con todo tu corazón. Y me adelanto un poco más a la historia, y quiero ir al versículo 45. Hechos 10:45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Cuando se refiere a gentiles, se refiere a aquel grupo, como te explicaba, que no tenía que ver ya solamente con ser judíos, sino Dios había aceptado en su plan perfecto abrir el campo ya de una manera global, para que todos sean llenos del Espíritu Santo. Recuerden que pasajes o capítulos antes del Espíritu Santo se había derramado en la casa de sus seguidores, donde todos en sí lógicamente eran parte del pueblo del Señor de Israel. Pero hoy el Espíritu Santo ya se abrió para todos. Por eso el Espíritu Santo puede derramarse tranquilamente en tu vida, en todos
dice el Espíritu, y me derramaré, o será derramado mi Espíritu sobre toda carne, sobre niños, ancianos, mujeres, varones, sobre toda carne. Esa es la promesa del Señor. Y el 46 dice, porque los que oían que ellos hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y el 47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y el 48, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días más. Cornelio junto a su familia llegan a ser de los primeros que fueron bautizados por los apóstoles, como aquel grupo conocido como de los gentiles, de los que ya no eran parte de los judíos. Cornelio representa a aquella persona que ha intentado hacer bien las cosas, que tal vez no nació en una cuna pastoral o una cuna cristiana, pero que en un cierto tiempo de su vida decidió conocer a Dios. Y creo que la mayoría de los que están escuchando este mensaje podrían identificarse. Yo soy Cornelio, pastor. ¿Usted cree que Dios puede hacer algo en mi vida? Seguro que sí, porque Dios ya vio tu vida desde tu niñez, juventud, y te ha venido siguiendo los pasos. Y por encima de todas sus circunstancias, Dios ha luchado para que el mensaje llegue a tu casa, como lo hizo hoy con Cornelio a través de Pedro. Hoy, si te identificas con este personaje, me encanta, porque ese mismo día, cuando son llenos del Espíritu Santo, su familia es bautizada. Y cuando uno se bautiza, es esa marca donde dice: yo sigo a Jesús por siempre. Cornelio llega a ser un muy buen ejemplo y un elemento que hoy nos inspira, un personaje que nos inspira como parte de este grupo de seguidores de Jesús, como los del camino. Hoy forma parte de este grupo que ya no solamente es Cornelio, que eso fue en un pasado, sino hoy somos miles y millones en el mundo. Afirma tu fe, haz bien las cosas, porque el cielo, Dios, tiene una memoria muy grande que no se olvida. Cada oración, cada ayuno, cada palabra, cada compromiso, cada decisión que tomas para Dios, cada fidelidad en congregarte, Dios no lo hace. Síguele siendo fiel a Dios con tu relación con Él, con tu lectura de la palabra, con lo que entras y a prepararte, estudias, creces, te alimentas. Dios, sé que el día de hoy habla a tu vida. Quisiera que ores conmigo. Señor Jesús, te doy la gloria y la honra. Gracias porque esta palabra, Señor, refresca mi vida y me muestra, Señor, que no es en vano lo que hemos hecho. Tal vez muchas veces pensamos que hay situaciones en la vida que pasan desapercibidas. Tal vez muchas veces, Señor, yo no estoy en este púlpito como el pastor, o como algún hermano que tal vez está en el frente tocando un instrumento, y tal vez crea que yo no soy tan importante y lo que hago tal vez no pesa tanto.
Pero tú llegaste a través de una manera sobrenatural con ángeles, a través de una visión, a un hombre que no estaba en un púlpito, a un hombre que tal vez no tenía aquella cuna, tal vez religiosa, o aquella cuna, tal vez especial del pueblo escogido, pero tenía un corazón sincero. Yo sé que detrás, Señor, de cada una de las pantallas que hoy escuchan este mensaje, hay personas que te aman y son sinceras. Hay personas que dan sus ofrendas, hay personas que dan sus diezmos, hay personas que nunca han faltado a una reunión, a una transmisión, que nunca han dejado de venir tal vez a una iglesia desde el día que te han conocido. Hoy quiero decirte en el nombre de Jesús que sobre tu vida se cumplirán las promesas, que llegará el día donde Dios te hablará y responderá todo lo que estás haciendo y todo lo que harás. Y esa promesa no solamente le alcanzará a ellos, sino a toda su casa. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Gracias, Señor, por tu palabra, porque no te has olvidado de los pactos y de todo lo que he hecho y hemos hecho, no solamente en un presente, sino en un pasado para ti, Señor. Tú responderás, lo seguirás haciendo. Tú eres fiel. Tú eres fiel. Te bendigo, Jesús, Padre, Espíritu. El momento por último, quiero comentarte esto que es muy importante y que Dios me mostraba mientras oraba. La actitud y el corazón de Cornelio llevó y permitió para que no solamente él pueda ver la fidelidad de Dios, sino que estas promesas alcancen a toda su casa, a todos sus hijos y hasta sus generaciones. Todo lo que tú hagas para Dios se quedará como memoria en el cielo, no solamente para ti, sino para que un día la gracia y la misericordia de Dios alcancen a tus hijos, y el cielo un día responderá a tus generaciones por lo que un día hiciste para Dios, como lo hizo Cornelio. Que esta palabra, en el nombre de Jesús, dé fruto sobre tu vida y quede guardado aquella semilla por siempre en tu corazón. Que Dios te bendiga y comparte este mensaje, que sé que bendecirá a muchísimas personas. Dios les bendiga.